Aleluya, sí, que ya se van conectando más almas. Bienvenidos, bienvenidas. Muy bien, vamos a empezar con esta parashá del día de hoy, de este precioso, precioso Shabbat. Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos todos para allá en Deuteronomio 7. Vamos para allá, sí, Deuteronomio 7, y vamos a buscar el verso 12. Deuteronomio 7, verso 12. Amén. Aleluya. Recuerden que estamos estudiando, mientras ustedes buscan el verso, el libro de Deuteronomio. Lo correcto, su nombre correcto es Devarim, que quiere decir palabras. El libro de Devarim, como ya lo dijimos en las parashot anteriores, es un libro en el cual Moisés iba recapitulando, iba diciendo algunas palabras de reproche, no como reproche sentimental, de resentimiento, no, sino las palabras que les iba diciendo estaban construyendo a un nuevo creyente, a una nueva generación que no había visto algunos las cosas que habían sucedido en Egipto, pero que necesitaban conocer todo lo que su pueblo había pasado y llevarlo por obra, o sea, todos los mandamientos de Yahweh para entrar a la tierra prometida y tener bendición. Amén. Muy bien. Sí, listos, ya tienen Deuteronomio 7, verso 12. Bueno, ahí permítanme tantito. Vamos a estudiar esta semana, el día de hoy, la parashá Eikev. Muchas veces también lo traducen como Ekev, pero lo más correcto es Eikev. Ustedes pueden escuchar la parashá en este canal, ¿sí? La administró nuestro amado Roy, doctor Javier Palacios Elorio, al cual le mandamos un gran saludo y bendiciones. Esta parashá es muy interesante. Nuestro amado Roy toca diferentes puntos, prácticamente toda la parashá. Recuerden, no se puede estudiar toda una parashá porque hay mucha riqueza, hay muchos puntos en los cuales detenerse, entonces vale la pena que nosotros escuchemos la parashá, la haftará y el comentario. Amén. ¿Sí? Para que así de esa manera todos tengamos mucha información, mucha bendición. ¿Sí? Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Ahora, la parashá Ekev es la parashá número 46 y abarca desde Deuteronomio 7, verso 12, hasta el capítulo 11, verso 25. Deuteronomio 7, verso 12 al 11, 25. Es la parashá número 46. ¿Vamos bien? Ekev significa, o se podría traducir como consecuencia, pero también se podría traducir como si sigues, como galardón, como fin, como pago, como la palabra que en español sería por cuánto, ¿sí? Es una palabra que tiene en el español como que no tendríamos un similar, ¿sí? Pero que tiene muchos significados. Es la palabra, 6118 de la concordancia Strong. Para todos los que usen el diccionario Strong, ¿sí? Es la palabra 6118. Esta palabra la podemos encontrar en otras citas, como en Génesis 26:5. Ustedes quédense ahí, yo se las leo. Génesis 26:5, anótenlo. Bereshit 26:5, ahí aparece casi por primera vez, o si no es que es por primera vez, esta palabra. Y dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Está hablando el Eterno. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dice, por cuánto, ahí Ekev, ¿sí? Ahí es donde dice Ekev. Entonces, se podría traducir como por cuánto. Pero en esta parashá, ustedes se quedaron ahí en Deuteronomio 7:12. Por ejemplo, podemos leer, dice, ya lo tienen, Deuteronomio 7:12, ¿sí? Dice, y por haber oído, y por, ahí también dice Ekev. También esta palabra que aparece en Deuteronomio 8:20. Por mí también vamos aquí adelantito, Deuteronomio 8:20, y dice, como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto, Ekev, ¿sí? Por cuanto no habéis atendido la voz de Yahweh vuestro Elohim. Entonces esta palabra, Ekev, no tiene una traducción como directa al español, ¿verdad? Para todos los nuevecitos,
Es importante estudiar la palabra del Eterno en hebreo, en el idioma original, porque así podemos entender a qué se refiere con exactitud y no a través de una traducción. Ciertamente las traducciones no están bien hechas al 100%, entonces a veces tienen errores de este tipo, en donde hay una palabra que no se puede traducir completamente al español. Y también recuerden que los nombres no se traducen. Por ejemplo, Abraham, ¿verdad? Ahorita voy a decir el nombre del Eterno, pero por ejemplo, Abraham es Abraham en muchos lados, ¿verdad? Sí, en China, en todos. Y como dice, nos ha enseñado nuestro amado Roe, habrán muchos Abranes, pero como Abraham, no habrán. Aleluya, ¿sí? No hay a pesar de que en Estados Unidos, en otros lugares, se pueda pronunciar el nombre de alguna manera como adaptado, no se traduce. Pueden decir Abraham, ¿verdad? Pero el nombre es Abraham. Ese es el nombre, Abraham. Ahora, entonces, ¿el nombre del Eterno se puede traducir? No. El nombre del Eterno es Yahweh. El nombre del Mesías es Yahshua. Usted leía en su Biblia Jesús, pero esa traducción no es correcta. O Jehová tampoco. Su nombre es Yahweh, Yahshua HaMashiach. Bueno, vamos a continuar. En esta parashá se estudian, entre otros, los siguientes puntos, amados Ajim. Pueden ir anotando las ideas nada más. Primero, las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. El número 2, no tener anatemas en la casa. No tener anatemas en casa. Número 3, el cuidado de los mandamientos. El cuidado de los mandamientos. El punto que sigue, el mandamiento de recordar siempre a Elohim. El mandamiento de recordar siempre a Yahweh. Número que sigue, explicación de la elección de Israel sobre otras naciones. ¿Por qué Yahweh escogió a Israel y no a otras naciones? No a otras naciones, no quiero decir ninguno. ¿Sí? Por el pacto renovado, el punto que sigue, el pacto renovado. Punto que sigue, las especies de Israel, etcétera. ¿Sí? Recuerden que si gustan ustedes hacer un apunte a conciencia, pueden ir poniéndole pausa al video ya que esté grabado y así hacer sus anotaciones. Bueno, vamos a hacer como siempre un pequeño contexto para recordar en qué nos quedamos y qué es lo que estamos leyendo y entrar así de lleno a la parashá. En esta parashá, en la parashá Eikev es lo correcto, Eikev, Moisés continuó explicando y confrontando al pueblo con sus propias acciones respecto a los mandamientos de la bendita Torá. Es decir, les decía, ustedes tienen que hacer esto, pero no lo habían hecho. Sus padres no lo hicieron, ¿sí me doy a entender? Es una confrontación para que ellos hagan arrepentimiento, para que guarden bien la Torá. Sabemos ya que por las parashot anterior no se trata de un reclamo de resentimiento, sino una crítica constructiva, y que cada palabra dada por Moisés repercute hasta nuestros días, porque Moisés también fue un profeta. Todo lo que está escrito, muchas veces cuando uno es nuevo y no conoce de la Torá, dicen, bueno, pero es que eso ya pasó. No, las palabras que vamos a leer hoy siguen vigentes hasta el día de hoy. En la parashá anterior estudiamos, o al menos lo mencionamos como uno de los puntos, uno de los principales mandamientos, ¿verdad? El Shema Israel, lo que dijimos al principio. El Shema, como se conoce para los nuevecitos. En esta parashá me voy a estar dirigiendo mucho a las almas nuevas porque acaba de nacer un grupo muy hermoso, muy grande de hermanos que entraron a los pactos, sí, que van aprendiendo, entonces les pido a todos su paciencia. En esta parashá, en la parashá anterior, escuchamos o repasamos el Shema Israel, lo que acabamos de decir. Y vamos a retomar en parte la importancia de escuchar. Así que vamos a empezar con la parashá. Vamos aquí adelante. Sí, vamos a regresar a Deuteronomio 7:12. Sí, ya lo tienen. ¿Te has preguntado cómo funcionan los oídos? Le podríamos preguntar a nuestro amado Roe, ¿verdad? Por cómo es que el sonido entra y cómo es que se vuelve una idea. Porque si te digo, imagínense, amados Sahim, el Bet Hamikdash, el templo de Jerusalén, ¿te lo imaginaste? ¿Y cómo fue? Si yo lo dije, la bocina de tu computadora, de tu televisión, simplemente emitió una onda y de repente ya está en tu cabeza. Tremendo, es algo muy, muy, muy tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Deuteronomio 7:12 dice, y por haber oído, ¿recuerdan? Eikev, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra,
Yahweh, tu Elohim, guardará contigo el pacto, subraya el pacto, miren, yo aquí tengo mi marcatextos, subraya el pacto y la compasión que juró a tus padres. Si nosotros guardamos los mandamientos, Yahweh guarda el pacto, ¿verdad? Porque Él es fiel. Hay una cita que dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero no fiel a los infieles, no. Si alguien es infiel y no guarda los mandamientos, Yahweh permanece fiel a su palabra, ¿sí? Quiere decir que la palabra se va a cumplir. Amén. Aleluya. Bueno, muy bien. Bendito es el Abacados. Ahora, entonces, amados Sahim, dice, y por haber oído, y por haber oído. En el original dice así, y serás si escucháis, ¿sí? Y será si escucháis. Ahí, en este caso, en el original, donde dice, y será si, ahí aparece la palabra Eikef, si escucháis. ¿Cómo se dice escuchar, amados Sahim? Lo acabamos de decir. A ver, piénsenlo. Corre tiempo. ¿Cómo se dice escuchar? Shma. Eso, muy bien. Muchas felicidades. Están poniendo atención. Muy bien. Shma. En este verso de la Torah, la conjugación correcta del verbo escuchar no es tanto Shma, sino Shama. Shama. ¿Sí? S-H-A-M-A. Shama. Y es la palabra Strong 8085 para todos los que gusten después revisarla. 8085 Strong. La palabra Shama, que quiere decir escuchar, aparece 1160 veces en la Torah. 1160 veces en la Torah. Y no solo se refiere a escuchar, así de oye, no, o escucha, no. Sino que la traducción correcta es escuchar inteligentemente. Escuchar inteligentemente. Advertir, anunciar, pregonar y proclamar, etc. Tiene varios significados, pero vamos a tomar solamente este. Escuchar inteligentemente. Nuestro amado Rubén nos había enseñado hace tiempo que también se podría decir a alguien que cuando le dices pon atención, Simlev, pon tu corazón. Bueno, Shma tiene relación con ello, porque cuando alguien escucha con atención, pone su corazón y escucha inteligentemente. Qué tremendo, qué profundidad. Y miren, son dos palabras o tres. Shma, Simlev, escucha, pon atención. Qué tremendo. Bueno, la primera vez que se escucha o que se menciona la palabra Shama o Shma es en Génesis 3:8. Yo voy para allá, ustedes permanezcan ahí. O si son ágiles en su Tanaj, acompáñenme, vamos rápido a Bereshit 3:8. Esto es muy importante, amados Sahim. ¿Por qué? Porque antes de esta cita, antes de Génesis 3:8, no se habla en este sentido de escuchar. Dice Génesis 3:8, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Fíjense cómo aquí, después de la desobediencia, después del pecado de Adán y Eva, no los criticamos, fueron nuestros padres, es cuando se empieza a escuchar la palabra escuchar. Antes, por ejemplo, vamos aquí atrásito, fíjense en Génesis 2, verso 15, dice, tomó pues Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente que le comieres, ciertamente morirás. Pero no dice que Adán lo escuchó. Y entonces Yahweh le dijo y Adán lo escuchó. No, es que había una comunicación perfecta. Ya Adán tenía la mente del Mashiach, tenía la mente de Elohim. ¿Por qué? Porque eran uno. Había una comunicación cara a cara, ¿verdad? Pero hasta que el hombre peca, en este caso Adán nuestro padre, ¿verdad? Él pecó y entonces empezó a escuchar. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando se le abrieron los ojos al hombre para el pecado, fue necesario que hubiera algo más que lo que él veía para poder corregir el camino. En el caso de Eva, ¿recuerdan cómo fue el pecado? Que dice, y entonces vio que el fruto era bueno.
lo vio, pero no escuchó la voz de Elohim. Entonces, a partir de Génesis 3:8 en adelante, el escuchar se vuelve un mandamiento muy importante, porque lo que vamos ahora, a partir de ese momento y hasta el día de hoy, a tener como testimonio es la palabra de Elohim, ¿sí? Y si nosotros escuchamos la palabra, entonces viviremos. Vamos rápidamente a Lucas 4, verso 4, ¿verdad? No, en la Biblia nunca se habla, dice, y entonces leerás y entenderás, verás y serás muy sabio. No, siempre habla acerca de escuchar. Lucas 4, verso 4, miren, dice, Yahshua respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. Y la palabra se escucha. Ciertamente hoy tú y yo podemos verla en nuestra Biblia, podemos leerla, pero de alguna manera los libros nos hablan. ¿Por qué? Porque nosotros leemos, inclusive en Japón, por ejemplo, una nota, por ejemplo, al pie, para evitar muchos accidentes en los trenes que ellos tienen, porque son muy rápidos, empezaron a hacer que todo lo que la persona veía lo señalara y lo dijera. Se llama pointing and calling, o sea, el tren tiene las puertas cerradas. Tenía que verlo y decirlo. ¿Para qué? Para que por medio de sus oídos eso quedara grabado en su cerebro y se aseguraran que fuera correcto. Ahora, ¿cuánto más entonces si estamos hablando de la palabra del Eterno? Nosotros podemos leer, e inclusive hay quienes leen en voz alta. Yo a veces lo hago. Dice, Yahshua respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Elohim. La palabra está escrita, pero finalmente la estamos escuchando a través de nuestros oídos físicos, si leemos en voz alta, y espirituales, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar. Antes, cuando no existían los libros, cuando esto que tenemos hoy tan sencillo, ¿verdad?, en nuestras manos como una bendita Torah, era un verdadero privilegio, hermanos. ¿Cómo se enseñaba la Torah? Por medio de la tradición oral, por medio de boca a boca. Recuerden, lo hemos platicado, que se cantaba. Bereshit bara Elohim et shamayim bet haaretz. O sea, se cantaba. Y si uno quería aprender Torah, tenía uno que ir a escuchar. ¿Cómo se enseñaron, cómo enseñó Jeremías, por ejemplo, al pueblo, a través de Baruch, el escriba Baruch, por medio de cartas que él leía, que Baruch leía delante de la comunidad? Entonces, no solo de pan vivir el hombre, sino de la palabra que escucha, ¿verdad? La palabra de Elohim que escuchamos nosotros. Entonces, nosotros podríamos ir aquí en este tema de escuchar a mucha profundidad. Yo les sugiero que vean los temas de profundidades del alma y de la mente. Es muy importante, ¿sí? ¿Cómo puede algo físico llegar a lo espiritual? ¿Cómo puede, lo que les decía hace un momento, algo tangible volverse intangible? Si yo les digo nuevamente, hacemos este ejercicio, imagínense el templo de Jerusalén. Eso salió de mi boca. Son ondas, ¿verdad?, que corren en el aire, llegan al micrófono y de ahí a la computadora y de ahí hasta su casa y ustedes las escuchan. Algo físico que se captó y se vuelve un pensamiento que no lo podemos captar. O a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo captamos los pensamientos? No se puede. Pero todo se hace por medio de una palabra. Si ustedes o yo le gritáramos a alguien, no en el sentido de gritarle algo feo, sino decirle, hey Manuel, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte. Vamos a provocar en esa persona una reacción. O si tú le dices a alguien, te quiero mucho, te amo mucho, vas a provocar una reacción, un sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Manuel, que no yo había visto en muchos años, ¿qué le voy a provocar? Pues alegría, nos vamos a sonreír. Pero ese sentimiento no es algo tangible, eso está en el alma. Si ustedes escuchan los temas de profundidades del alma y la mente, sabrán o entenderán que los sentimientos no están ni en nuestro corazón ni en nuestras neuronas, sino en el alma. Ahí están todos nuestros sentimientos. ¿Cómo es eso posible? Lo que pasa es que el oído, así como los ojos, son una ventana del alma. En el oído es un punto donde se conecta el alma con el cuerpo, y no estoy hablando de cosas cabalísticas, no. Nosotros no practicamos cábala, todo eso no le agrada al Eterno,
pero es así. Por eso dice aquí en Deuteronomio 7, verso 12, que es donde estábamos en la parashá, dice que lo primero es oír. Y también Yahweh nos manda a través del Shema Israel a oír, porque si lo oímos, si lo escuchamos, que es la palabra más correcta, si lo escuchamos, lo podemos grabar en nuestra alma. Un ejemplo muy fácil, amados Sahim, de esto, y a veces pueden ser de no cosas buenas, pero vamos a tomar las cosas buenas. Si a alguien, su papá le decía o su mamá le decía antes de ir a dormir, hijito, te quiero mucho, te amo mucho, hoy te portaste muy bien, todas esas palabras se quedaron en su corazón. Él las escuchó y llegaron a su alma y seguramente hasta el día de hoy las pueden escuchar, ¿verdad? Recordarlas. Bueno, no quisiera yo tocar este tema, pero es para ejemplificarlo. Muchas veces cuando alguien le grita a otra persona, eres un, etcétera, ¿no? Una cosa fea, no pones atención, etcétera, un regaño malo, feo. Esas palabras llegan al alma y hieren. ¿Por qué? Porque el alma se conecta con el cuerpo a través de los ojos, a través del oído, y entonces ahí es donde el alma recibe información y surgen los sentimientos, ¿verdad? No es cabalístico, lo repito, no. ¿Cómo es posible que yo esté diciendo esto? ¿Cómo lo puedo comprobar? Muy sencillo, si yo les contara un chiste ahorita, ustedes escucharían mi voz y después tendrían el sentimiento de alegría y después se reirían. El alma es la que siente y el cuerpo manifiesta lo que siente. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Hay mucho todavía. Vamos ya avanzados en el tiempo, pero es que esto es muy importante. Bueno, dice Deuteronomio 7:12, y por haber oído estos decretos, ¿sí? Vamos a leer hasta el verso 14, Deuteronomio 7, verso 12. Si ya están ahí, amén, y si no, nada más escuchen, pongan mucha atención. Dice, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim te guardará contigo el pacto y la compasión que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? Y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjense, amados Sahim, cómo todo surge de empezar por escuchar, ¿verdad? Entonces, si los pusiéramos en un punto de estos versos, así, y irlos poniendo punto por punto, empezaríamos diciendo, y por haber oído, 1, y por haber oído, 2, y por haberlos guardado. Número 3, y por haberlos puesto por obra. Esos son los 3 pilares, los 3 cimientos, ¿verdad? Como en un edificio, esto es lo que lo soporta. El haber oído, el haber guardado y el haber puesto por obra. ¿Amén? ¿Qué va a pasar entonces? Yahweh guardará contigo el pacto, punto que sigue. La compasión que juró a tus padres, punto que sigue. Y te amará, punto que sigue, y te bendecirá, punto que sigue, y te multiplicará, punto que sigue, y bendecirá el fruto de tu vientre y de tu tierra, aleluya, punto que sigue, etcétera, etcétera. Qué tremendo, fíjense cómo nada más por guardar por tener estos 3 cimientos, así, esos 3 cimientos, ¿sí? Cuánta bendición, por haber oído, por haber guardado y puesto por obra, Yahweh guardará contigo el pacto, la compasión que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y de tu tierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? ¡Qué tremendo! ¡Qué bendición! Solamente el Yahweh hoy nos está pidiendo esas 3 cosas. Oír, guardar y llevar por obra. Si lo viéramos, vuelvo a repetir el ejemplo de los cimientos, estos serían los cimientos fundamentales, esto sería lo que todos necesitamos, ¿sí?, para poder ser bendecidos. Muchas veces las personas en doctrinas falsas, erradas, les decían, no, solamente eres salvo por gracia y gracia siempre gracia,
y tú te mereces todo porque eres hijo del rey, pero eso está mal. Si alguien entre la audiencia estuvo en una doctrina así, tiene que darse cuenta que no es como se lo enseñaron. ¿Por qué? Pues porque yo le aseguro, sin temor a equivocarme, que en ese lugar lo que se predica no se cumple. No se cumple, porque no, si lo hicieran, la palabra del Eterno es verdad, y la palabra del Eterno nos manda que cumplamos los mandamientos y entonces tendremos bendición. No puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma, simplemente. Santiago, Jacobo 2, 14. ¿Sí? Anoten la cita. Pero es que somos salvos por gracia, sí, eso sin duda, pero gracia siempre gracia y no. Tenemos que llevar por obra los mandamientos. Santiago, Jacobo 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Cuántas veces ha habido personas que dicen, es que yo creo en Dios, ¿y por qué no le obedeces? Porque no tienen obras. Vuelvo a leer, hay hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Nuestro padre Abraham, podríamos detenernos aquí, él guardó estos 3 puntos muy importantes, Deuteronomio 7:12, y por haber oído, y por haber guardado, y por haber llevado por obra. Esto es tremendo. ¿Cuánta bendición desata, cuánta bendición permite, aleluya, el guardar estos 3 puntos? Todo parte de escuchar. ¿Sí escucharon? No. ¿Sí escucharon? ¿Sí? Escuchar. A ver, vamos a pensar en esto. Imagínate, amado amada Jod, Yahweh no te pide nada, sino para empezar que escuches. Muchas veces muchos hermanos dicen que ya guardan Torah, y yo, miren, tengo que dar estos ejemplos para que sea algo que se aplique. O sea, algo que ustedes puedan comprender de manera personal. Muchas veces en una comunidad, llámese la que quieran, muchos dicen que escuchan. Dicen, bueno, yo soy miembro de esta comunidad y en esta comunidad yo escucho las indicaciones que me dan los líderes, los responsables, las autoridades. Y sí, los escuchan, pero no los obedecen. Entonces, escuchan la palabra, escuchan un consejo, escuchan una recomendación. Hermano, hermana, yo te recomiendo que no viajes ahorita porque puede pasar esto, y viajan. Hermano, hermana, yo te recomiendo que hagas esto, que procures portarte bien, y no se portan bien. Yo te recomiendo, yo te digo que no chismees, y de todas maneras lo hacen. Entonces, ¿están escuchando? No, no están escuchando. Oyen, como cuando alguien va en una ciudad y hay mucho ruido de carros, y hay mucho ruido de vendedores, y mucho ruido de esto, y mucho ruido del otro, y mucho ruido de acá. Esa persona oye, pero no escucha. No escucha. Eso ya lo habíamos platicado en una parashá. Ya platicamos ahorita que las palabras llegan al oído, y el oído es donde se conecta el alma con el cuerpo, donde se vuelve algo físico, algo espiritual, ¿verdad? Por todo lo que escuchamos, como en este momento estamos escuchando la palabra del Eterno. Entonces, pensemos, ¿qué escuchaste en esta semana? ¿Cosas buenas o cosas malas? Ahora pensemos, ¿qué cosas dije? Eso es lo grave, ¿verdad? 3 cosas abomina Yahweh, ¿verdad? El dedo señalador, la lengua maliciosa. Qué tremendo. Entonces, ¿qué cosas dije? ¿Cómo llegué
¿O cómo llegaron mis palabras al alma de mi esposa, de mis hijos, de mis familiares, de mis vecinos? ¿Cosas buenas o cosas malas? Ahora, las palabras que escuchamos, ¿nos produjeron buenos sentimientos o malos sentimientos? ¿Sí? Qué tremendo. Bueno, ahora, vamos a continuar. Dice, por haber oído y por haber guardado. Ya puse el ejemplo. A veces tú recuerdas, amado Aj, amada Jot, yo recuerdo palabras bonitas que nos dijeron, ¿verdad? Eso quiere decir que esa palabra la escuchamos y la guardamos. Si a ustedes o a mí o a todos, no sé, su papá, un amigo o alguien muy especial alguna vez te dijo, tú eres muy importante para mí. El eterno Yahweh, Él es bendito por siempre, así nos lo dijo, porque por algo nos rescató, ¿verdad? Porque Él nos considera importantes para Él. No es por nuestro orgullo, sino porque Él así lo decidió y Él es bueno. Entonces, si nosotros escuchamos un comentario como este y todavía lo recuerdas y a pesar de que alguien te diga lo contrario a ese comentario, tú lo guardas, ese comentario sigue ahí. O bien, en el otro caso, no me gusta mucho, pero son ejemplos. Cuando a alguien le dijeron, eres muy tonto, eres esto, eres lo otro, muchas veces las personas quedan marcadas, pero quedan marcadas en su vida porque esa mala palabra la guardan. Y entonces, aunque yo vaya y les diga, no, tú eres muy inteligente, tú eres una buena persona, tú eres esto, mientras ellos sigan guardando eso en su corazón, va a ser muy difícil que aunque me escuchen, quiten eso. ¿Sí? Ahora, en hebreo, ¿cómo se dice guardar? Ya vimos que shamá es escuchar, ¿verdad? Guardar se dice shamar. Fíjense, en escuchar se dice shamá, ¿verdad? Ya lo dijimos que es la palabra 8085 de la concordancia Strong. Shamá, shamá. Bueno, guardar en este caso se dice shamar, ¿verdad? Y es la palabra de la concordancia Strong 8104. Permítanme corroborar mis notas. ¿Amén? Sí, aquí está. Shamá es escuchar. Shamá, 8085 Strong. Shamar con R al final, es la palabra Strong 8104 que quiere decir guardar. Guardar, shomer Shabbat, shmor Shabbat, shamar. Sí, me voy a ir despacito para los nuevos, no se preocupen. Dije la misma palabra, pero diferente conjugación, ¿verdad? Shamá, escuchar. Shamá, a ver, vamos a repetirlo juntos. Es que esto es una técnica educativa. 1, 2, 3. Shamá, escuchar. Shamá, escuchar. Shamá, escuchar. ¿Sí? Muy bien, sí, aleluya. Ahora, shamar con R al final. Shamar es guardar. Ahora vamos a decirlo 3 veces. 1, 2, 3. Shamar es guardar. Shamar es guardar. Shamar es guardar. Eso, muy bien, amados Sahim. Shamar quiere decir cercar, proteger, cuidar, ¿sí? Guardar, reservar, ¿sí? Y ustedes podrían leer, no lo voy a leer en este momento, pero lo queda de tarea, como en Hechos 25, verso 22, el rey Agripa, bueno, yo nada más voy a ir a tomar la cita, para que quede como referencia, es en el libro de los Hechos, en el capítulo 25. Muchas personas escuchan, pero como no guardan la palabra, entonces termina siendo estéril, no se queda en ellos. Hechos 25, miren, en el verso 22, yo lo leo, ustedes quédense ahí. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre, está hablando de Pablo. Y él le dijo, mañana le oirás. O sea, muchas personas te van a buscar o me buscan a mí o buscan a nuestro amado Roe, o buscan a los ancianos, a los Roim, etcétera, porque quieren escuchar de la palabra del Eterno. Quieren escuchar. Y escuchan, pero como no la guardan, entonces lo que pasa es que esa palabra no se queda en ellos y se pierde.
Por ejemplo, miren, voy a leer ahora aquí mismo en Hechos 26, el verso 27 y 28. Entonces, Pablo empezó a hablarle al rey Agripa y lo empezó a explicar su conversión y todo lo que había pasado con él. Y entonces Pablo le pregunta en Hechos 26, 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser mesiánico. Y Pablo dijo, quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen fueseis hechos tal cual yo soy, excepto por estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey Agripa, y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Bueno, el rey Agripa escuchó mucho, y dice aquí que Pablo casi lo persuade, casi lo convierte, ¿verdad? Es un decir, que contaba convencimientos al Ruach HaKodesh, pero él escuchó, pero no guardó nada de esto en su corazón. ¿Cómo guardaríamos entonces, o con qué podríamos equiparar la palabra del Eterno? Como si fuera una moneda de oro. Y entonces, ¿tú cómo guardarías una moneda de oro? La guardarías en un lugar muy reservado, muy privado, que nadie la tocara. La pondrías por encima de todas tus pertenencias para que tú supieras dónde está, que estuviera segura y que nadie fuera a tocarla, que no se dañara, que no perdiera brillo, etcétera, etcétera. Bueno, así debemos guardar la palabra del Eterno. Juan 14, 21. Anoten la cita. Bendito es el Abacadosh. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjense, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y voy a leer el verso. Yo le amaré, y será el que me ama y será amado por mi Abba, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa cita a mí me gusta mucho. Muchas veces las personas quieren decirle a Dios, al Eterno, a Yahweh, yo te amo mucho, Yahshua, yo te amo mucho, Yahweh, pero no guardan los mandamientos. Entonces llega alguien, un hermano a ustedes, no pongo de ejemplo yo, llegan ustedes y le ministran, mira, tienes que guardar el Shabbat, tienes que guardar las fiestas, y los oyen, los escuchan, pero no guardan la palabra. Y entonces dicen, no es cierto, a mí me enseñaron que era de esta forma. Entonces ya perdieron el segundo pilar. No va a haber bendición, no va a haber bendición. Hay muchas personas que estudian mucha Biblia, sí, la escuchan, porque cuando la leen en voz alta o escuchan a través de sus oídos espirituales, pero no guardan la palabra del Eterno. Y entonces lo que pasa es que la bendición se corta, no llega, porque no tienen ni el segundo ni el tercer pilar para ser bendecidos. Ahora, amados Ajim, vamos terminando. A muchos mesiánicos nuevos, yo deseo advertir aquí a todos que no escuchen de más. A muchos les gusta escuchar y escuchan a un maestro y a otro maestro y a otro maestro y aquí y allá y ven videos de esto y ven videos del otro. Nosotros no somos los únicos ni los mejores. No somos los únicos ni los mejores. El Eterno Yahweh sabe que en esta congregación nuestro amado Rubén nos ha enseñado que solamente se ministra la palabra del Eterno. Entonces, si alguien escucha de aquí, de aquí, de aquí, de allá, lo que va a pasar es que va a guardar en su corazón algo que no es correcto, porque no todos enseñan la verdad. Esa es la verdad, ¿verdad? Aunque sea redundancia. Entonces, muchas veces por eso surgen doctrinas cerradas y raras como el Shabbat lunar. Muchos empiezan a decir cosas que no convienen, dudan del nombre del Mesías. ¿Por qué? Porque escucharon cosas que no convienen, abrieron sus oídos y decidieron guardar aquello que no era correcto en lugar de lo que ya tenían escrito. Ejemplo, un mesiánico viene o un nuevecito viene, se le explica, mira, el nombre del Eterno es Yahshua, el nombre del Eterno es Yahweh, ¿sí? Tienes que guardar el Shabbat se guarda de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado. Eso él ya lo escuchó y lo guarda, entre comillas, y lo guarda en su corazón. Pero como no quiere guardarlo, o sea, no quiere preservarlo, después va y busca otro maestro. Y ese otro maestro le dice, no, mira, el Shabbat se guarda, y empiezan con sus inventos. Como no lo guardó, entonces ese maestro, que es siervo del diablo, le quita lo que ya tenía y se lo roba.
nosotros no tenemos que permitir que nadie haga eso con nosotros, ni con ustedes, ni conmigo. Por eso entonces guardamos. Y como vimos, shamar significa poner un vallado, poner una protección. Y si alguien quiere venir a decirme a mí que el Shabbat no es de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, yo le digo no, no. El nombre del Eterno, dicen, no es Yahshua, no, sí es Yahshua, porque yo guardo la palabra, la guardo y nada, ni nadie va a venir a cambiarme lo que Yahweh a mí ya me enseñó. Por eso Pablo dice, ni aun si un ángel del cielo les predicara otro evangelio, otra besora distinta a esta, no lo escuchéis, sea anatema, ¿verdad? Porque lo importante es escuchar y guardar. La Torah, aquí está, su Torah, podrían agarrar su Biblia y abrazarla y decir, yo la voy a guardar. No voy a permitir que nada ni nadie me ministre o me quiera hacer que yo cambie algo de lo que está escrito en esta palabra. Eso es guardar, proteger, cuidar y no permitir que ni tu concupiscencia, ni alguien, un amigo, una amiga te quiera persuadir a dejar de guardar los mandamientos. Vamos al último punto. Ya lo vimos, llevar por obra, llevar por obra. Ya leímos la cita de Jacobo. Si alguien no lleva por obra los mandamientos, no puede tener bendición, porque la consecuencia de escuchar y guardar es llevar por obra. Yo no puedo decir que guardo los mandamientos. Bueno, yo sé que el Shabbat es el día de adoración, pero no lo guardo. Es como ridículo, es ilógico, ¿verdad? Entonces, guardar, escuchar, guardar y llevar por obra. Esta parashá tiene muchísimas profundidades, amados Sahim, pero pues ya estamos terminando. Yo nada más quiero concluir con estas preguntas. Y fíjense cómo, bendito sea Yahweh, Él nos va llevando. A ver, pensemos todos. Te han dicho, amado hermano o hermana, salid de en medio de ella, pueblo mío. Ya lo escuchaste. Eso ya está. Ahora, ¿lo guardaste? ¿Lo llevarás por obra? Para los nuevecitos les han dicho, se ha ministrado en esta bendita Keilah, te han dicho, guarda el Shabbat. ¿Ya lo escuchaste? ¿Lo guardaste? ¿O estás viendo este video desde tu trabajo? Te han dicho, no andarás chismeando. Para los que ya guardan Torah, para todos en general. ¿Ya lo escuchaste? ¿Lo guardaste? Es decir, no, ya no voy a chismear. No, eso es algo que yo tengo que cumplir. ¿Sí? Lo andarás chismeando. ¿Lo guardaste? ¿Y lo llevaste por obra? Te han dicho, Yahshua HaMashiach nos han dicho, te ha dicho, Yahshua, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Lo guardaste? ¿Lo escuchaste? Sí, ahorita. ¿Lo guardarás? ¿Lo llevarás por obra? ¿Perseverando? ¿Sí? Ahora, podríamos continuar. Si hay escasez, problemas físicos, emocionales, espirituales, etcétera, de otro tipo, en la vida de alguien que nos esté escuchando, lo único que tiene que hacer son estos 3 pilares: escuchar, guardar y llevar por obra. Nada más. Muchas veces las personas decían, ¿verdad? A lo mejor fueras tú o yo, uno de ellos. No, yo por Dios daría la vida. Yo por Dios me iría hasta el África a evangelizar. Yo hace poco vi una noticia. Hay islas todavía donde hay, no quiero usar el término, personas que viven como en la prehistoria, ¿verdad? Son tribus pues muy cerradas, que tienen muchas cosas. Bueno, y una persona de una denominación se fue a predicarles allá y lo mataron. ¿De qué sirvió? De nada. De nada. ¿Por qué? Porque lo que si esa persona hubiera sabido que tenía que hacer, que Yahweh le pedía, que Dios le pedía, no era ir a esa isla donde esas personas están perdidas, porque ellos quieren, matan a la gente. No, lo único que Yahweh te pide hoy a ti y a mí, para que demuestres el amor a Él y Él te bendiga por su gran amor, es escuchar, guardar y llevar por obra. ¡Qué tremendo! Podríamos extendernos en esta parashá, muchísimo tiempo. Yo todavía tengo aquí hojas y hojas y hojas, pero lo importante es eso, amados Sahim.
¿De qué nos serviría estudiar hoy, por ejemplo, las 7 especies y saber el significado, porque lo tiene muy hermoso, de una granada? ¿Cuántas semillitas tiene? ¿Por qué es una de las especies de Israel? Uy, eso está hermoso. Pero, ¿para qué podríamos estudiar esto si lo que escuchamos no lo guardamos y si lo que guardamos, entre comillas, no lo llevamos por obra? ¿Verdad? No, vamos a hacer eso, vamos a corregirlo ahora. Y aquí yo tengo otra cita, ustedes anótenla, pueden leerla después. Naamán, ¿recuerdan? Naamán el sirio, el general sirio, era un hombre muy valiente, seguramente era fornido, fortachón, y cuando le da lepra, Eliseo le dice, ve y lávate en el Jordán. Y dice, pero ¿cómo se le ocurre al profeta Eliseo mandarme a lavarme al Jordán? ¿Que no hay mejores ríos en Siria? ¿Y qué le dicen sus siervos? Dicen, Señor, pero si solamente te está pidiendo algo sencillo, ve y lávate y sanarás. Y entonces, ¿qué hace Naamán? Va y se lava y sana. Tú tienes muchos problemas, ya no sabes qué hacer, amado hermano, hermana, está la situación compleja. ¿Qué te pide Yahweh? Escucha, guarda y lleva por obra. Voy a volverlo a leer y con esto terminamos. Deuteronomio 7. Es que esto está hermoso. Aquí está, amado. Despierta Israel. Ánimo. Aquí está la respuesta que estabas esperando. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Yahweh tu Elohim te guardará contigo el pacto. Ahí está la importancia del pacto. Bendito es Yahweh y mi compasión que juró a tus padres, y te amará. Y te bendecirá. Y te multiplicará, aleluya, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, y no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Yahweh de ti toda enfermedad. Bendito es el Abacadosh. Escucha, guarda y lleva por obra. Ahora vamos a repetirlo así todos juntos 3 veces. Escucharé, guardaré y llevaré por obra. Vamos a repetirlo 3 veces. Escucharé, guardaré y llevaré por obra. Escucharé, guardaré y llevaré por obra. Escucharé, guardaré y llevaré por obra. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omen de Omen. Así sea. Y exaltamos al Eterno porque Él es bueno, bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Solamente Yahweh te pide esas 3 cosas. Hazlo y sea bendecido. Sean bendecidos, amados Ajim. Ahora vamos a hacer una tefilá, vamos a darle gracias al Eterno y vamos a seguir exaltando su precioso nombre. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, te agradecemos, Abba, por esta preciosa palabra, la cual hemos oído y que guardaremos. No dejaremos que nada ni nadie venga y nos quiera quitar esto que ya escuchamos, y lo llevaremos por obra. Cada mandamiento, Padre, que tú nos das, tenemos que cumplirlo, Abba, porque en ello hay grande bendición y una forma de demostrarte nuestro amor. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, sé tú con nosotros. Ayúdanos, Abba, y toda Rabá por ministrarnos tu palabra. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Omen de Omen. Aleluya, aleluya, aleluya. Y vamos a seguir exaltando al Eterno con esta Jalel. Omen. A continuación, entonaré Ud Medley.